¿Cuántas veces he dicho que el mensaje de esta vez es el más importante de todos? Gaby ya lo oyó. ¿Cuántas veces lo he dicho? Muchas veces. Bueno, esta es la verdadera. El mensaje de hoy es el más importante por el nivel en el que vamos, hermanos. Dios nos ha estado revelando gloria sobre gloria, escalón sobre escalón. Y aún y cuando ya hemos visto estas cosas, yo quiero traerlo a su atención para que abran su entendimiento y puedan recibir lo que Dios nos quiere decir mediante su Espíritu hoy, porque es, obviamente, sin descuidar lo que hemos visto anterior. Lo de hoy va a dar un entendimiento mucho más amplio de cómo caminar en esa victoria y que sea manifiesta en nuestras vidas, que es lo que todos queremos. Todos queremos ver la victoria de Jesús manifiesta en nuestras vidas todo el rato, en todo momento, ¿verdad que sí? Todos queremos ver eso. Bueno, Dios nos va a decir cómo. Dios nos va a decir cómo mediante su Espíritu, irle añadiendo a ese incremento de victoria. Y le doy la gloria a Dios porque no es por causa mía ni por causa de nadie, hermanos, es por causa de que Jesús venció en la cruz. Y lo voy a llamar un lugar de reposo. Así que ya saben, por la última palabra, que vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Y lo hemos estado viendo ya muchas veces, pero quiero comenzar en el versículo 3. Nada más como introducción. Dice el versículo 3 de Hebreos 4, dice, pero los que hemos creído, yo he creído, ¿ustedes han creído? Ok, entonces es para ustedes este versículo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y ahorita les recuerdo la definición de reposo que está en el diccionario. Me gustó mucho el diccionario Thayer, T-H-A-Y-E-R, Thayer, porque lo menciona perfectamente, lo describe cómo es que debemos de entenderlo, y ahorita se los recuerdo. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. Entonces, el inicio es creer, pero creemos para poder entrar en un reposo. Híjole, me gustaría brincar a la semana que entra. Bueno, no, después porque la semana que entra no me va a corresponder a mí, pero me voy a esperar. Pero sí está muy poderoso este mensaje, hermanos. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora, nada más como manera de recordatorio, los quiero llevar a Éxodo capítulo 20, para que ustedes recuerden. Hay muchos mensajes acerca del reposo ahí en el internet, de los que hemos hablado, pero hoy voy a tocar otro punto que quiero que ustedes entiendan, y está ahí en Éxodo 20, versículo 9, y quiero que también vayan poniendo su dedo para ir avanzando en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento. Está Efesios, Filipenses y luego Colosenses, en el capítulo, creo que es el 2, sí, Colosenses capítulo 2. Bien, entonces en Éxodo capítulo 20, versículo 9, lee así, hablando sobre el día de reposo. En el Antiguo Testamento era un día a celebrar. Y no estoy diciendo que no, era un día, se refería a un día, ese reposo. Tenían que trabajar 6 días, tenían que recoger comida 6 días,
pero en el último día recogían doble para poder descansar en el séptimo día, o en el Shabbat de la semana también tenían que dejar de trabajar para poder recordar la provisión que Dios dio y que Adán perdió. En Génesis capítulo 2, versículo 1, ahí pueden ustedes leer esa parte. Pero aquí dice, 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo. Y ahí la palabra reposo es la palabra Shabbat, el descanso del pueblo de Israel. ¿Ok? Era un día. Hacía referencia al séptimo día, que era el sábado para ellos. Es el sábado todavía. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo separó como algo muy importante para el pueblo de Israel. El problema, hermanos, es que eso se ha trasladado del Antiguo Testamento, porque es el Antiguo Pacto, es el pacto de la ley, esto que está escrito aquí, y se ha trasladado al Nuevo Pacto. Y hay muchas denominaciones, aún hasta el día de hoy, que si ustedes les dicen que no guarden el día sábado, les van a dejar de hablar. Porque han tomado esta escritura y la han llevado al Nuevo Pacto. Pero no quiero que pierdan de vista el hecho de que en Éxodo 20 Dios está hablando del día de reposo como un día. ¿Verdad que sí? Ahí lo dicen, ustedes lo pueden leer un poquito más. Pero cuando nos vamos a Colosenses capítulo 2, no sé si lo... Sí. Capítulo 2, versículo 16, y quiero que pongan atención, porque en el nuevo pacto, hermanos, el día Shabbat ya no representa un día en sí. Y déjenme leerles primero esto para que lo puedan entender. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, a luna nueva o a días de reposo. La palabra reposo aquí es una de las 2 veces después del libro de Hechos en la que se menciona en todo el Nuevo Testamento. No se vuelve a mencionar el Shabbat más que en esta ocasión y en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Nada más. Y hay una razón por la cual se puso en esta forma, en la que ya no se refiere a un día. Todas las demás veces, por ejemplo, en Hebreos 4 se menciona 10 o 11 veces la palabra reposo, nada más una sola vez representa el Shabbat. Todas las demás representa la palabra catapausis, que no es lo mismo. Hace referencia a un reposo, pero no hace referencia al séptimo día. Entonces, nuevamente, venimos de Éxodo y venimos celebrando el Shabbat por el Antiguo Pacto, como está escrito, porque representa un día. Pero aquí en Colosenses capítulo 2 se nos está diciendo, nadie te juzgue en todas estas cosas, y termina diciendo, en día de reposo. Y el día de reposo aquí es el Shabbat. Nadie te juzgue en día de Shabbat. No permitas que alguien venga y te diga, tienes que guardar el Shabbat. Tienes que, porque si no, no estás obedeciendo los mandamientos. No permitas que nadie venga y te juzgue en esa forma. ¿Cómo sé eso? Porque el siguiente versículo nos dice, todo lo cual
que acabamos de leer, el Shabbat, o los días de fiesta, o la luna nueva, pero ahorita estamos hablando del día de reposo. Todo lo cual, el Shabbat, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el día que nosotros vemos en Éxodo 20, era una sombra. En el antiguo pacto era día, pero en el nuevo pacto, Pablo nos lo explica como sombra de lo que había de venir, es decir, de Cristo. Entonces ya el día, hermanos, el reposo, el reposo del cual se está hablando aquí, ya no es un día, ya es una persona. En el Antiguo Testamento estamos viendo una sombra, porque aquí dice que es sombra de lo que había de venir. Entonces en el Antiguo Testamento es como si yo me pongo ahí en la pared y comienzo a mover las manos y la luz está correctamente. No sé si, no, acá no. Pero ustedes van a ver la sombra de lo que yo estoy haciendo. Si no me vieran a mí, estarían viendo mi sombra, que sería una representación de todo lo que yo estoy haciendo. Pero una vez que ustedes ponen sus ojos sobre la persona, entonces la sombra ya no es válida. Ahora pueden ustedes entender cuál es la realidad de lo que estoy tratando de explicarles, o de lo que se nos está tratando de decir. Ya no vemos al día, ahora vemos a la persona. Y esto lo explica muy sencillo Jesús ahí en Marcos capítulo 2. Nomás se los doy como referencia, se los voy a leer, pero se los doy nada más como referencia. En el versículo, Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28, dice, el día de reposo, ese es Shabbat, fue hecho por causa del hombre. Entonces está hablando de Éxodo 20, donde el día de reposo que Dios hizo fue hecho por causa del hombre. El hombre tenía que aprender a depender de la obra terminada de Dios. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces ahí ya podemos ver una vez más que Jesús es el reposo nuestro. En Él tenemos absolutamente toda provisión que en el Antiguo Testamento era representado un día para dejar de hacer y practicar el reposo de Dios en ellos. Bueno, aquí Jesús es la persona, Jesús es el reposo nuestro. Jesús es donde nosotros reposamos todos los días, hermanos. Él es Señor aún del día de reposo. Bien, entonces, habiendo entendido eso, que el reposo en el Nuevo Testamento ya no es un día, sino, ya no es la sombra, sino la persona misma de Jesús, entonces ya les puedo definir nuevamente y recordar la palabra reposo en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega katapausis. Ya no es Shabbat, no es sabatismo, es katapausis. Y katapausis, hermanos, en la definición Thayer, si se las pongo, se me hace que no se va a ver muy bien, pero ustedes la pueden buscar. Si buscan la palabra reposo en Hebreos, todas las veces, excepción en Hebreos 4:9, van a encontrar que significa la bendición celestial en la cual Dios habita. La bendición celestial en la cual Dios habita. Y la cual Él ha prometido hacernos a los creyentes perseverantes en el ungido, hacernos participantes de esa bendición celestial. Es una bendición celestial en la cual Dios habita, ahorita, hermanos. Ayer, y va a habitar por la eternidad. Es la bendición celestial
en la cual Dios habita y Él ha prometido hacernos a nosotros participantes de ella. Dice el diccionario Thayer, al hacer participantes a los creyentes perseverantes en el ungido Jesús. Obviamente termina diciendo, después que las pruebas y tribulaciones de este siglo hayan finalizado. Pero no nos está diciendo que nos tenemos que esperar hasta que se termine nuestra estadía aquí en la tierra para poder experimentar esa bendición celestial. Porque el mismo Hebreo nos dice, procura entrar en ese reposo, procura, y la palabra procura ahí es, la definición es the use of speed, o sea, rápidamente, apura a entrar, a obtener ese estado de bendición celestial en la cual Dios está y de la cual ya te hizo participante a ti, que eres un creyente perseverante en el ungido. Procura entrar rápidamente en esa bendición celestial. Y ahí fue donde comenzó a cambiar el concepto que yo les quiero platicar hoy. Precisamente en ese entendimiento. Lo vamos a terminar. Si ustedes quieren comenzar a estudiarlo y a meditarlo, la siguiente parte va a estar basada en Romanos capítulo 8, versículo 6 hasta el versículo 11, y va a estar basado también en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 24. Ahí va a estar basada la meditación que vamos a hacer. Ahí se nos enseña cómo permanecer caminando en el Espíritu. Pero eso va a ser hasta la siguiente ocasión. Entonces, aprender cómo reposar. Que si pudiéramos poner de aquí voy a comenzar. Si pudiéramos nosotros aprender a reposar, esta sería la clave para poder obtener la victoria en nuestra vida cristiana. Y de eso se trata, aprender a cómo obtener la victoria en nuestro caminar cristiano. De eso se trata el tema. ¿Ok? Y obviamente, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 4. Quiero emplear no más de 15 minutos porque todavía me van a faltar otros para el video que les tengo que pasar. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, se nos comienza a decir dice, una disculpa, estaba en Colosenses, capítulo 4, versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Bueno, la palabra en la King James, en la versión King James, se nos dice, let us therefore labor. Es un esfuerzo. Y yo sé que no la pueden pasar ahí directamente, pero quiero poner en la King James esa parte, porque dice dos palabras que quiero que recuerden, hermanos. Pero es en la de Strong. Y tenemos que picarle al S para leer lo que les quería decir. Dice, let us labor, therefore. Bueno, la palabra labor se los voy a leer como está aquí, es to use speed. O sea, rápidamente, una vez que tú creas, usar rapidez, velocidad, para poder entrar en el descanso. The use of speed. Y luego dice, that is to make effort.
O sea, se requiere un esfuerzo. Para poder entrar en el reposo de Dios, se requiere de hacer un esfuerzo. Diligence, o sea, diligencia, de trabajar para poder entrar en ese lugar. Y la manera, déjenme, no quiero comenzar a entrar en el mensaje del siguiente. O sea, nada más quiero dejarles el fundamento de esto. Cuando nosotros creemos en alguna promesa, hay una importancia muy grande, hermanos, de cuidar continuamente los pensamientos que van a comenzar a venir a ti. Cuando tú comienzas a declarar, por ejemplo, la sanidad sobre algunos síntomas en tu vida o en tu cuerpo, en el momento que comienzas tú a declarar esa sanidad, vas a comenzar a ver y a experimentar situaciones adversas a eso. Va a comenzar el dolor a reflejarse a lo mejor un poquito más, el diagnóstico del doctor va a ser a lo mejor un poquito más grave, o te va a dar una nueva advertencia o palabra que te cuides, y no estoy haciendo menos de eso. Pero cuando tú recibes palabras de ese tipo, tu mente comienza a hacer toda una historia y comienza a llevarte en direcciones que van en un camino de muerte, finalmente. Si tú le permites a tu mente seguir meditando en la información que te está dando externamente acerca de lo que te está sucediendo, un doctor o un amigo o tu mente nada más, te va a llevar rápidamente en un camino de muerte. Rápidamente, hermanos. Y es ahí donde la mayor parte de los cristianos perdemos la unción y la victoria que tenemos concedida en Cristo Jesús. Ahorita les voy a dar una definición que van a entender, una oración que van a entender ustedes muy bien. Entonces, cuando dice, let us labor, therefore, usa la velocidad de entrar en el reposo de Dios, de entrar en esa catapausis, en esa bendición celestial. Usa rapidez para volver a ese descanso. Al principio requiere esfuerzo. Por eso la palabra se describe como effort. Se requiere esfuerzo. No es, hermano, Dios te concedió esto en Jesús, sí, pero no es automático. Es donde la mayor parte de los cristianos perdemos muchas bendiciones. Porque Dios ha establecido que tú uses esa velocidad y ese esfuerzo para permanecer en el reposo de Dios. Y ese esfuerzo no es para tratar de ganar la sanidad hacia ti. Porque esa sanidad, obviamente, ya lo hemos visto muchísimas veces, ya nos fue concedida en la cruz. Jesús la obtuvo por ti. Ya la tenemos. Es nuestra. Entonces, la velocidad que requiere Dios a nosotros, sus hijos, es una velocidad para poder no tratar de obtener la sanidad o cualquier otra cosa, sino una velocidad para volver al reposo de Dios. ¿Lo ven? El reposo de Dios nos va a traer el fruto de sanidad. Quiero que lo entiendan esto. El entrar en el reposo de Dios, en el Hijo, en aquel que ya ganó para nosotros la sanidad, en aquel que ya ganó para nosotros todo lo que ustedes se pueden imaginar en la cruz, que lo pagó el precio total en la cruz, delante de la justicia de Dios.
Dios nos está diciendo, entra en ese reposo de saber que ya todo te fue concedido. Entonces, el fruto de estar en el reposo va a ser tu sanidad. El fruto va a ser que tus deudas van a ser totalmente liquidadas. Pero no voy a pelear para entrar en el reposo tratando de buscar esa sanidad para mí, porque esa ya fue concedida para nosotros. Y es donde fallamos la mayor parte de los cristianos, hermanos. Es cuando tomamos las promesas y tratamos de estarlas confesando para obtener algo que Jesús ya obtuvo por nosotros. No. Dios nos está diciendo, labor, pero para entrar en el reposo de Dios, en esa catapausis, en esa bendición celestial en la cual Dios habita. ¿Qué le falta a Dios ahorita? Nada. ¿Tiene algún problema con algún síntoma o enfermedad? ¿O tiene alguna deuda? Dios habita en esa bendición celestial. ¿Lo ven, hermanos? Bueno, Dios te está diciendo, procura rápidamente entrar en esa bendición celestial en la cual Dios habita usando rapidez, para que vayas y descanses en esa provisión de Dios, en eso que Jesús ya obtuvo para ti en la cruz. ¿Ven la diferencia? Eso es entrar en el reposo de Dios. Ok. Entonces, cada vez que yo esté confesando algo delante de Dios y venga algo contrario, hermanos, al principio van a tener que forzarse ustedes un poquito. Van a tener que interrumpir inmediatamente sus pensamientos y llevar la gloria a Dios. Levanten sus manos, glorifiquen a Dios, que es parte de lo que estamos viendo de Abraham, cómo quedó plenamente convencido. Bueno, ese es un reposo. Estar plenamente convencido de que Dios es capaz de hacer todo lo que me prometió, es estar en un reposo. Abraham obtuvo eso. Y si en el Antiguo Testamento hubo personas, hubo lugares en los que Jesús fue y sanó a todos los que estaban en la aldea, y no habían nacido de nuevo como tú. O sea, ¿cuánto más no va a hacer por nosotros, siendo que su Hijo pagó por todo y nosotros ahora somos hijos de Él y nuevas criaturas? ¿Lo ven, hermanos? Si hizo eso, no habiendo nacido de nuevo, imagínate lo que no hará por ti, siendo un hijo nacido de nuevo. Nomás para que comiences a ver esas cosas, las estoy tratando de llamar a tu atención. Entonces, utiliza la alabanza, utiliza la acción de gracias, utiliza tus manos, levanta tus manos, haz confesiones de fe. Gracias, Señor, porque soy sano en el nombre de Jesús. Tu Hijo Jesús me dio la victoria en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer o tratar de hacer para ganarme esa sanidad. Simplemente la creo. Es mía. No hay nadie que me la pueda gritar. Y los pensamientos, hermanos, dentro de ti van a ser contrarios a lo que estás confesando. Sí, pero ahí está el dolor. Sí, pero esta situación mira cómo está. Sí, pero... Romanos 8:6, que es de la otra prédica, dice, y quiero que lo entiendan un poquito, que lo identifiquen un poquito más este versículo. Me gusta más como dice en inglés. Dice Romanos 8:6, dice, for to be carnally minded. El estar pensando en los síntomas, el estar pensando en cuestiones de la carne, en estar pensando en las circunstancias que están delante de mí, el estar meditando en eso, el que alguien me dijo una cosa y ahora cómo le voy a hacer, el estar dándole tiempo en nuestra mente a esas cosas, Dios las llama, Dios las llama por medio de Pablo. En el versículo 6, aquí dice el ocuparse de la carne, pero en la King James
es más exacta en este caso porque dice, for to be carnally minded, es muerte. ¿Lo ven? ¿Por qué Hebreos nos dice, usa rapidez para quitar esos pensamientos, identifícalos inmediatamente y cambia de rumbo? Bueno, este versículo te lo identifica muy bien porque nos dice en qué rumbo vamos cuando le damos tiempo a los pensamientos de la carne. But to be spiritually minded is life and peace. Es vida y paz. Y créeme, si tú aplicas esto en el momento que está viniendo algo adverso a tu vida por causa de las confesiones que estás haciendo y comienzas a concentrarte en la victoria que Jesús te dio, darle gloria a Dios y darle gracias por toda su victoria en la cruz y gracias a Jesús porque en Él se completó todo lo que jamás fuera a necesitar. Y Señor, gracias porque por tus llagas yo fui sanado. No estoy tratando de obtener, estoy reconociendo que su victoria es mi victoria y que me ha concedido salud, seguridad, liberación de cualquier cosa que necesite. Pero ese lo vemos la siguiente semana. Bien, Filipenses 6. Híjole, estoy un poquito más rápido. Filipenses 6, versículo 6, por favor. Sí, Filipenses, eso, nomás hay un capítulo, es el versículo 6. Perdón, Filipenses, Filemón. Dije, sí, ya, discúlpenme. Ok, Filemón, versículo, ¿qué te pasa? Filemón versículo 6 dice, y lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver en otro nivel, para que la comunicación o para que la liberación de tu fe pueda ser, en la King James dice effectual, y esta es la definición, para que la liberación de tu fe pueda ser activa, para que la liberación de tu fe pueda operar correctamente, para que la liberación de tu fe sea poderosa, en el reconocimiento, la tienen en acknowledging, by the acknowledging, en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros, que está en ti, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que todo el bien de Dios, toda bendición espiritual, ya lo hemos dicho, fue depositada dentro de ti. Entonces, este versículo nos está diciendo que para que la liberación de tu fe sea efectiva, opere correctamente y se manifieste de tu interior hacia afuera, tienes que reconocer todo el bien que Dios te puso en Cristo Jesús. Cada vez que venga el pensamiento contrario a tu vida, tú vas a estar diciéndole, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tú me diste, el poder está operando dentro de mí. Jesús lo terminó, no hay nada que tenga yo que hacer, lo creo. Gracias, Señor, porque la unción, la fe, tu gracia, todo fue depositado en mi interior. La victoria ya fue dada en Cristo Jesús. Y Señor, yo la disfruto ahorita mismo. Si ustedes comienzan a reconocer todo eso dentro de ustedes, rápidamente lo malo va a dejar de estar gritándoles a su mente. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque mientras más tiempo se establezcan ustedes en lo que Dios dice, están liberando la unción por medio del Espíritu Santo. Y en cualquier momento el poder de Dios va a venir y va a manifestar y va a romper y va a podrir el yugo de enfermedad o el yugo de cualquier cosa que haya venido en contra de ustedes. Pero es un esfuerzo que tenemos nosotros que hacer, hermanos.
no es algo automático. Dios lo determinó así. Si la unción va a crecer dentro de ti, tú tienes que hacer un esfuerzo cada vez. A lo mejor es cada 15 minutos. Yo anoche me levanté como 6 veces, cada 15 minutos, una situación. Cada 15 minutos, y venía y confesaba mis 2, 3 versículos, le daba gracias a Dios por la victoria que en Cristo Jesús, y los pensamientos subían, y al ratito volvían a venir, me volví a levantar. El permanecer requiere de un esfuerzo, pero el resultado es la victoria, es la gloria manifiesta en tu vida. ¿Ok? Ya se los dije. Ya no hay excusa para que digan, es que yo no sabía. Bueno, ya saben cómo es que Dios obra su poder dentro de nosotros. Y ahorita les voy a dar el versículo que lo determina todo eso. Bien, entonces, 3 declaraciones y les muestro un testimonio de victoria acerca de esto. Entonces, no procuramos, se lo voy a dar en inglés, dice, porque así lo escribí, dice, we don't labor to be healed or delivered. Healing and deliverance is the fruit of entering into rest. Entonces, yo no procuro ni trabajo para poder recibir la sanidad o poder recibir la liberación de alguna adicción o lo que sea. No trabajo para obtenerla, sino que esa sanidad y esa liberación son fruto de yo entrar en el reposo de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 15? El Padre es el labrador, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, no podemos llevar fruto. Pero conectados a Él, el fruto solo sale en las ramas. Y el Padre dice, va a limpiar la vid para que lleves más fruto. Entonces, es descansando, sabiendo que estamos conectados a la vid, que la savia va a correr por la planta, va a salir por las ramas y tú vas a comenzar a llevar fruto que no es tuyo, pero Dios lo va a colgar sobre ti. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Permanecer en el reposo de Dios. No es nuestra responsabilidad como ramas separadas de la vid tratar de imaginarnos cómo le voy a hacer para que me rieguen y me vuelvan a conectar. No, es que la palabra de Dios dice que si creo, me voy a... No. Separados de Él, nada puedes hacer. ¿Lo ven? Ok. Un niño, esto también me lo dio Dios. Cuando viene al padre o cuando viene a alguien que le regala algo, no anda viendo cómo hacerle para poder convencer a esa persona de que te lo dé, de que se lo dé. Ese niño sabe que si va con cierta persona, o si va con su papá, o si va con una persona generosa, le va a dar el deseo de su corazón. Y no tiene que cumplir 10 pasos para poder obtener eso. Entonces, les digo estos 10 pasos, hermanos, porque es muy... y yo no digo que tuvo su beneficio en ese tiempo, porque estábamos entendiendo muchas cosas. Pero yo no sé cuántas veces recuerdo que decían, sigue estos 6 pasos para poder permanecer en fe. O sigue estos 6 pasos para poder obtener la sanidad. Porque faltaba todavía mucha revelación. Pero se los explico como hace un niño, porque no le diríamos a ese niño, ok, necesitas cumplir estos 6 o 7 pasos primero para poder yo traerte y regalarte esta bicicleta. No, digo, ¿qué tipo de personas seríamos, verdad? Bueno, cuando la palabra habla, les voy a dar un ejemplo, y ya estoy a punto de terminar. Cuando la palabra habla, por ejemplo, en Lucas 18, 17, muchachos, acerca de esto. O sea, un niño no anda buscando cómo obtener eso, simple y sencillamente lo recibe.
Lucas 18:17 dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces el reino de Dios, hermanos, muchas veces lo vemos como un lugar en el que vamos a entrar cuando salgamos de este cuerpo, y no está haciendo referencia a eso. Está describiendo un sistema, un gobierno, mediante el cual Dios opera su poder a los que le creen. El reino de Dios es el gobierno de Dios aquí en la tierra antes de que nosotros partamos. ¿Cómo obtener las victorias del reino de Dios caminando aquí en la tierra? Entonces, Dios nos dice que lo recibamos como un niño lo recibe. Pero la palabra niño no solamente está hablando de un infante, de un pequeñito. La palabra niño ahí también describe a un cristiano inmaduro. Y cuando nosotros comenzamos a entender esto, comenzamos a entender por qué muchas personas que acaban de entrar al reino de los cielos, que tienen 2 o 3 domingos de haber recibido a Jesús, y vienen, reciben los milagros mucho más fácil que uno que está aquí. Porque uno ya comenzó a procesar diferentes conceptos y a ver cómo le puedo hacer para poder recibir esto. ¿Lo ven? Y me acuerdo de situaciones cuando decían los pastores, no, es que Dios da chocolatitos a los que acaban de entrar. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque reciben lo que Dios está ofreciendo en su palabra, sin preguntar y sin razonar y sin tratar de decir, bueno, pero si no hago estas cosas, pues Dios no me lo va a dar. No, simplemente lo reciben, como un niño. Entonces, cuando nosotros aprendemos estos conceptos y entendemos que en Cristo Jesús tenemos la victoria concedida y que lo único que tengo que hacer es permanecer en el reposo de Dios, es estar creyendo como un niño en que Dios ya me lo concedió y que no hay forma de que nadie me quite ese premio o esa manifestación, porque en Cristo Jesús me fue concedido. Es volver nuevamente, pero ahora con conocimiento de causa, de cómo recibir y ver manifiesta la gloria de Dios en nosotros. ¿Recuerdan ustedes que les hemos dicho, es que yo no sé qué pasó en esas 3 semanas o 4 semanas, pero era un milagro tras otro, tras otro, tras otro? Bueno, entramos. Si ustedes lo quieren ver así, pues véanlo así, como por accidente. Y nos conectamos con el poder de Dios. Y el poder de Dios nunca se detiene, hermanos. Tú lo puedes tocar con conocimiento o sin conocimiento, y el poder de Dios siempre va a dar el resultado que su palabra dice que es. Bueno, ahora estamos entrando y estamos llegando a esa manifestación, a ese poder con conocimiento. Y eso es una gran diferencia del principio. Porque al principio sí lo gozamos, pero no supimos qué fue lo que sucedió. Ahora sí sabemos, con conocimiento de causa, cómo experimentar el poder de Dios en cada una de las promesas y cuál es nuestra participación, como dice Filemón capítulo 6. ¿Cuál es nuestra participación en esto? Entrar en el reposo. Bien, entonces, en la NLT, no la tienen ahí, pero se las leo yo en Juan 6. Si pueden ponerlo en la Reina Valera, Juan 6, versículos 27 al 29. Esta pregunta le hicieron a Jesús. Ya lo hemos visto anteriormente. Le dijeron, trabajad. Jesús les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Lo ven como es un trabajo? Necesitas trabajar para entrar en ese reposo de Dios. Sí es un trabajo. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron, los que estaban ahí con Jesús, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Querían ellos ver la manifestación del poder de Dios en sus vidas.
29. Y les dijo Jesús, les respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en Jesús. Como un niño. Si Él te dice que eres sano, ok, cree que eres sano. Y si viene algo contrario a eso, usa velocidad para entrar en el descanso, sabiendo que Él ya te sanó. No trates de recibir la sanidad, sino que ya eres sano. ¿Ok? Ahora se los voy a leer en la NLT. Dice, y ellos contestaron, nosotros queremos ver las obras de Dios también. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y Jesús les dijo, this is the only work, esta es la única obra que Dios requiere de ti. Believe in the one He has sent. Que creas en el que Él ha enviado. Nada más. Pero para poder permanecer ahí es donde está la pelea y la guerra de los cristianos, hermanos. Créanme. Y yo sé que ustedes lo han experimentado también. Porque vienen situaciones en su contra, confiesan la palabra de Dios y se hallan muy rápidamente con la opinión del enemigo en sus mentes, con los síntomas que el enemigo les está mostrando. Y no hacemos nada al respecto. Y cuando no hacemos nada al respecto, estamos ocupando nuestra mente en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne llevan a la muerte. Pero si ocupamos nuestra mente en las cosas del Espíritu y peleamos para entrar en ese descanso, entonces vamos a entrar en esa bendición celestial, catapausis, y vamos a estar propiciando que el poder de Dios, la unción, esté fluyendo continuamente en nuestro interior. Y de repente, hermanos, yo nada más hago memoria de las cosas cuando yo entendí después de 26 años, 6 años de cristiano, de que yo no me iba a librar de la adicción a la nicotina y que alguien me presentó con la opción de declara tu sanidad, declara tu liberación, sin importar lo que estés viendo a tu alrededor. Y lo comencé a hacer sin tratar de cumplir ciertos pasos, nada más decir gracias, Señor, porque soy libre. Bueno, esa liberación vino en 3 semanas, hermanos. En 3 semanas. 26 años de adicción. Yo sé lo que es el poder de Dios, pero no lo había entendido cómo trabaja cuando supuestamente ya creciste en el Evangelio y ahora tienes más conocimiento. Si no vas a hacer eso, es mejor siempre estar como niño, ¿verdad? Aunque no lo entiendas, pero a veces vienen cristianos de 40 años asistiendo a la iglesia y vienen gritando como niños. Tampoco lo quiero estar viendo cada rato. Créanme que no es nada grato. Bien, entonces, ahora les vamos a pasar un testimonio de un hermano muy querido y nomás para que sepan que también hay personas guapas en Piedras Negras, y no nada más aquí, pues, que fue un ejemplo directo de cómo un niño recibe cuando le cree a Dios. Amén. Sí, y si la cámara, no importa mucho, Jorge, si la pueden poner ahí, qué bueno, y si no, como quiera voy a ponerlo cuando lo edite, pongo ese video directo ahí. Quiero que lo escuchen. ¿Se va a ver? Sí, se va a ver. Sí, play. Hola, ¿qué tal, hermanos? Aquí estamos desde Piedras Negras, Coahuila, y pues la verdad es que estamos extrañándolos muchísimo, y ya nos urge estar con ustedes, queremos verlos, queremos abrazarlos, la verdad es que les amamos mucho, los extrañamos bastante,
y queremos disfrutar con ustedes ya muy pronto de la unción corporativa, ¿verdad? Cuando estamos todos juntos se disfruta un Cristo maravilloso y ya queremos estar con ustedes, y pues les envío un saludo súper grande y súper afectuoso, sabiendo que muy pronto vamos a disfrutar muchísimo del Señor, y yo disfruto bastante que Cristo es sumamente rico, suficiente, vasto para con nosotros, y que todos los días de nuestra vida podemos disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo, este Cristo que siempre se está desbordando para con nosotros. Yo sé que hemos aprendido que el dar de Dios siempre está presente. Él quiere bendecirnos todos los días de nuestra vida. En Él las promesas son sí y son amén, ¿no? Cuando nosotros nos aferramos a Él, nosotros podemos ver manifiestas esas promesas, y eso es lo que he podido ver en estos últimos días. Lo que sucedió fue que un compañero de trabajo, uno de los ingenieros de la planta donde presto servicio, que es Racini, me buscó porque le dijo un psiquiatra que su hijo estaba presentando los síntomas de una enfermedad, que es la enfermedad de Tourette. Es un trastorno donde las personas empiezan a tener una serie de tics nerviosos y se empiezan a agudizar con el tiempo, y según la ciencia eso es algo para siempre, ¿sí? Es una situación que no tiene cura. Entonces me habla este ingeniero y me dice: mi hijo, ¿sí? Mi hijo de 11 años acaba de presentar los síntomas, ya le dijo el psiquiatra que ese es el diagnóstico, que eso es lo que tiene, y queremos que tú lo abordes para que nos digas qué hacer. Él me había visto dar algún curso por ahí y dice: ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Y ahí yo pude hacer algo que fue maravilloso y fue un privilegio, y le digo a esta persona: primeramente, lo que dice ese psiquiatra no es verdad. O sea, no podemos quedarnos con lo que él está afirmando acerca de él. Su hijo no es ese diagnóstico, ¿sí? Y empecé a platicar con él y empecé a hablar de todas las cosas que hemos aprendido, que nosotros confiamos en un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para aquel que cree. Y le dije: ¿sabes qué? Mándamelo, ¿sí? Y vino el niño a consulta, llegó con la mamá, llegó con él, y empezamos a ver cosas sumamente básicas, como entender todo este proceso de la renovación de nuestra mente. Empezamos a ver cómo el enemigo trae muchos pensamientos a nuestra mente, y es que a veces no nos damos cuenta de todo lo que se empieza a infiltrar a nuestra mente, ¿no? Y empezamos a ver que ese niño había tenido episodios de ansiedad, de estrés durante toda la cuarentena, había escuchado muchas cosas en la televisión y empezó a tener muchísima ansiedad, hasta que empezó a desarrollar estos síntomas donde el niño estaba parpadeando cada 3 segundos y se le iban los ojos para atrás, ¿sí? Constantemente. Era algo que tenía ya casi un mes de estar parpadeando, y lo que hicieron los papás fue hablar con los maestros para que dejara de tener clases en línea, porque los demás compañeritos de su salón lo estaban viendo, y pues los papás querían que su hijo esté bien, estable emocionalmente. Entonces vienen conmigo a consulta y pues ya me platicaron que el niño a lo mejor pues estaba un poquito cohibido, no quería que se notara tanto eso. Entonces lo que empezamos a ver es que él tenía que hacer pues completamente lo contrario a lo que sentía hacer. Él no quería salir. Le digo: ¿sabes qué? Vamos a planear actividades, ¿no? Vamos a ir. Y empezaron ellos a pensar en cosas que hacer. Y a mí me encantó, algo de lo que yo rescato muchísimo, es la humildad que tuvieron. Yo les daba la idea de ir a un río, y al otro día iban a un río. Ir a montar, iban a montar. Ir a pescar, iban a pescar. Les hablé de unas quesadillas, fueron a ese lugar.
una actitud de humildad, de ser enseñable, una apertura maravillosa. Ellos ya tenían al Señor, ellos ya habían recibido al Señor, pero tuvieron esta actitud tan apropiada de poder ser humildes, de ser enseñables. Y me acuerdo muchísimo dos cosas que nos pasaron cuando estábamos en un momento de oración. Una, yo les decía, acuérdense que la mano de Dios está sobre ustedes y que la mano de Dios está haciendo la obra. El dar de Dios siempre está presente. La situación aquí es el tomar, ¿sí? Y eso es lo que empezamos a ver. Dios ya hizo todo, ¿sí? Y empezamos a recordar cosas tan básicas. Entender que la llaga de Jesús nos hizo completamente sanos y completamente libres de cualquier situación. Y aquí lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que desde el día 1, el niño vino 4 veces, pero desde el día 1 ellos empezaron a creer que la llaga de Jesús era suficiente para romper ese trastorno, ¿no? Esa atadura, esa mentira del diablo de que siempre iba a tener esa enfermedad de Tourette atormentándolo, porque es un tormento estar cada 3, 4 segundos moviendo los ojos para atrás. Es algo que llama mucho la atención, especialmente una persona que está por entrar, era un preadolescente. Entonces es impresionante cómo la familia estuvo con él creyendo. Yo creo que algo de lo que más me llamó la atención, la mamá de volada, o sea, ella creyó que las llagas de Jesús habían hecho la obra completa, el niño lo creyó, el papá, o sea, empezó esta renovación de la mente, pasó la primera sesión, lo veía la segunda sesión, lo vi la tercera sesión, y me llamó mucho la atención que en la cuarta sesión el niño empezó a platicarme cosas y yo ya no vi ningún movimiento, o sea, yo ya no notaba que se le fueran los ojos para atrás, nada. Y como a los 10 minutos le digo, es que te veo excelente, y el papá voltea a ver a la mamá y dice, Saúl, es que te tenemos que decir que el niño tiene 3 días de no parpadear, ¿sí? Eso se le fue completamente, ¿no? O sea, y es algo, se secó, o sea, completamente. Y ahorita estamos de que qué cara va a poner el psiquiatra, qué cara van a poner los maestros, todas las personas que le dijeron que era una enfermedad que no tiene cura, que es permanente, que tienes que aprender a vivir con esa condición de vida todo el tiempo. Es impresionante, o sea, entender que para el que cree, todo es posible. Y a mí lo que me gustó mucho y la experiencia que me llevo de esto es entender que no importa en el trabajo en el que tú estés, o sea, no importa si te toca estar en los banquetes o trabajas con un policía, no importa en donde estés, nuestro trabajo es llevar las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de libertad. Hablar una y otra vez que para el que cree, todas las cosas son posibles. Y a mí Dios me habló muchísimo acerca de la humildad de este niño. O sea, él simplemente él tomó su sanidad, y me conmovió tanto en la oración final que él oró diciendo, gracias Dios por haberme sanado, y luego también su mamá tuvo COVID, gracias Dios porque tú sanaste a mi mamá, pero las palabras, o sea, desde el corazón, o sea, una oración tan sencilla, tan genuina, nada rebuscada, o sea, es que Dios es tan simple, y ese niño arrebató un milagro, ¿sí? Ese niño creyó que él podía ser sano, él creyó que las llagas de Jesús eran suficientes, mamá lo apoyó,
papá lo apoyó, juntos estuvieron sosteniendo en el momento difícil, porque hemos concluido, el pastor y yo, que esto se secó desde la raíz, desde el momento en que ellos creyeron en que la llaga de Jesús había hecho la obra, pero se tardó en materializar en una esfera física días después, ¿sí? Pero desde el momento en que nosotros creímos en que Él era sano, que Él era libre, la victoria estaba ganada. Entonces, es una realidad, dice la Escritura, que despojando a los principados y a las potestades, Cristo Jesús los exhibió triunfantes, ¿sí?, sobre ellos en la cruz, ¿sí? Todas las cosas negativas, cualquier cosa diabólica que todavía esté en nuestra vida, está porque no nos hemos parado ante la situación creyendo principalmente. A veces pensamos mucho más que hicimos mal en lugar de que creí mal, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a creer y estar persuadidos completamente que la llaga de Jesús es suficiente para tenernos en estabilidad, en sanidad emocional, sanidad física, sanidad espiritual, todos los días de nuestra vida. Entonces yo me gozo, normalmente cuando estás en psicoterapia, viene la gente con muchos problemas y estás escuchando, buscando la manera de salir. Yo creo que fue un momento maravilloso donde simplemente vino una persona a platicarme de la obra que hizo el Señor cuando creemos. Cuando tú crees, todas las cosas son posibles. Y desde el momento en que tú empiezas a creer, ya está hecho. Y eso es lo que nosotros entendimos. Ya estuvo hecho desde la semana 1, desde el día 1 que Él creyó. Y lo venimos a ver a manifestación un mes después. Pero eso sucedió en el momento en que nosotros creímos. Y yo, hermanos, les animo a que en el lugar en donde estemos podamos ser esos luminares, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros seamos esa iglesia gloriosa, que expresemos a este Cristo victorioso, a esta vida vencedora todos los días de nuestra vida. Y ese es nuestro llamado, ese es el ministerio al que hemos sido llamados a hablar de estas buenas nuevas, aplicarlos a nuestra vida, porque todos tenemos áreas donde decimos, yo aquí quiero ver la gloria de Dios y aquí, pero el Señor de todas las situaciones, absolutamente de todas, nos va a sacar, nos va a librar, porque ya nos sacó en la cruz del momento en que Él murió por nosotros. Aplicarlos a nuestra vida, porque todos tenemos áreas donde decimos, yo aquí quiero ver la gloria de Dios y aquí, pero el Señor de todas las situaciones, absolutamente de todas, nos va a sacar, nos va a librar, porque ya nos sacó en la cruz del momento en que Él murió por nosotros y dio todo por nosotros, y Él anhela que seamos personas que estemos dispuestos y abiertos a que el Señor nos use, porque la gente cambias un destino, cambias una vida totalmente cuando tú te haces disponible a que la gracia de Dios fluya a través de ti. Y yo no me puedo imaginar, es que como lo decía el pastor, vemos como una Y, a veces hay dos caminos. Y hay caminos muy hermosos donde vemos la mano de Dios, pero Él también pudo haber tomado la decisión de no creer y ahí se acaba la situación. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser personas que les presentamos a la gente todas este conocimiento, ¿no? de poder creer para ver, ¿sí? Y nosotros, como hemos creído, hemos visto a este Cristo glorioso y su actuar, su mover, que es actual y que es presente. Y yo alabo al Señor porque Él no se fija en la cáscara, no se fija en nuestro ser natural. Al Señor lo único que le importa es que dentro de nosotros vive Jesús
y que es suficiente. El Señor es suficiente. Jesús es suficiente para poder hacer grandes cosas, grandes cambios en el corazón de una persona que cree. ¿Sí? Yo les mando un saludo enorme y me gozo con ustedes, les amo mucho y espero verlos muy muy pronto. Bendiciones abundantes. Amén. Jesús es el Señor, hermanos. Ahí lo ven. Ahora sí vamos a prender la luz. Acabo ya no tardo. Ahí lo ven muy hombre, muy machote y todo, ¿verdad? Pero cuando el poder de Dios se manifestó en ese día, era un mar de lágrimas, hermanos. No podía hablar, no podía, ahí está Cristi que verdad lo vio, y no sé, Melanie, pero qué bárbaro. O sea, cuando el poder de Dios viene y afecta a un área que ha estado dando problemas, hermanos, cambia las vidas en un ratito. Así que esa es la exhortación, a que no te des por vencido, no porque el poder de Dios no se manifieste físicamente en el momento que estás haciendo la oración, quiere decir que nada sucedió. No, acuérdense que los problemas se secan desde raíz y las raíces normalmente no se ven. Pero ciertamente el poder de Dios pudre todo aquello que viene en su contra. No hay poder más alto que el poder de Dios. Y ese poder de Dios está dentro de ti. Úsalo, manifiéstalo continuamente, cambiando, usando la velocidad para poder cambiar los pensamientos contrarios y estar presentando la victoria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, te damos las gracias por tu presencia, te damos las gracias porque nos has traído, Señor, yo no sé ya cuántos años, pero nos has traído de gloria en gloria, de victoria en victoria, a veces de tropiezos que no son tuyos, pero que nosotros permitimos y tropezamos y caemos y no entendemos y volteamos y decimos, Señor, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero, Señor, tú sigues siendo el mismo Dios, sigues estando sentado en el trono, tu palabra sigue siendo poderosa. Tú no eres el problema cuando se trata de ver tu poder manifiesto. El problema es que el pecado vino y causó confusión, causó tinieblas en nuestro entendimiento, en nuestro caminar. Pero tú has venido para que tengamos luz y para que, Señor, vivamos una vida no solamente en victoria, sino en abundancia en todas las cosas. Y ciertamente tu palabra está haciendo luz, Señor, a cada uno de nosotros. Y vienen los días en que vamos a decir, gloria al Señor, porque valió la pena estar instruyéndonos, valió la pena estar acampando. Y sí, a lo mejor perdimos seres queridos, sí, a lo mejor no entendimos muchas cosas, pero gloria a Dios, porque ninguna de esas relaciones quedará en el simple olvido, porque en Dios nada se pierde, hermanos. Pero sí estaremos viendo y trayendo y convenciendo y muchas personas que antes renegaban de Dios van a venir a Dios por causa de la palabra que está actuando, el poder, dice Efesios 3:20, hermanos, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Entonces ese poder ha estado actuando, se ha estado entendiendo, y vienen los días, hermanos, en que tu participación como parte del cuerpo de Cristo va a cambiar radicalmente a muchísimas personas que renegaban y profanaban el nombre de Dios antes de ver manifiesto el poder a través de tu vida. Y yo llamo ese poder en tu vida a incrementarse
llamo ese poder a manifestarse alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu familia, en tu persona, en tu cuerpo. No podrá detenerse la manifestación del poder de Dios cuando tú lo pones como autoridad máxima. Y yo llamo esas cosas en tu vida, en el nombre de Jesús, lo llamo establecido y enraizado el resto de los días que estés aquí sobre la tierra. Para la gloria de Dios llevarás muchísimo fruto al Padre, como es la voluntad que está escrita en la palabra. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el martes y Dios los bendice a todos los que están en línea. Gracias.